quiero que vean ahora en el gráfico lo que es la absorción de vitamina B12. Hay algo que ustedes deben de conocer bien, que es que la absorción de vitamina B12 es fundamentalmente en el ilion. Se van a cansar de ver esa pregunta en los exámenes. Viene la misma pregunta n veces con lo mismo, ¿ya? Para que la vitamina B12 pueda ser absorbida en el ilion, no puede ser absorbido sola. Tiene que ser absorbido necesariamente con una sustancia adyacente, una sustancia que está a su lado, que se llama factor intrínseco. Doctores, la primera parte de la clase era esa. ¿Quién produce el factor intrínseco? ¿La célula parietal o principal? ¿La célula principal o parietal? Otra vez, parietal, doctores. Ácido clorhídrico y factor intrínseco es la célula parietal. La célula principal produce pepsinógeno, ¿ya? La célula principal produce pepsinógeno. Entonces, recuerden que eso es lo que también puede ocasionar. Entonces, fisiológicamente ustedes se van a dar cuenta de dos cosas. Si tú le resecas a alguien el ilion, no se absorbe vitamina B12 y le da anemia macrocítica. Si a una persona le sacas el estómago completamente, no se produce factor intrínseco. Por consiguiente, si tú le das por vía oral cianocobalamina o vitamina B12, no se va a absorber en el intestino delgado por más indemne que esté, porque no tiene factor intrínseco. Y ese es otro tipo de anemia, que es la anemia macrocítica, conocida también como anemia ¿qué? Perniciosa, ¿no es cierto? Ese es otro tipo de anemia megaloblástica que se produce por el déficit usualmente de producción de factor intrínseco o por anticuerpos contra el factor intrínseco fundamentalmente que puede haber, o bien por resección del estómago a fin de cuentas, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos, por ejemplo, de anemia macrocítica. Vean ustedes que la cianocobalamina, la principal fuente es la ingesta, ¿ya? Viene de ingesta. Doctores, existe una triada y usualmente esto no lo conocen. Una vez que llega al estómago, la cianocobalamina se une con el factor intrínseco y se une con esta proteína conocida como proteína R. ¿Ya? Son los tres que se juntan ahí, proteína R, cianocobalamina y factor intrínseco. No le dan bola a la proteína R fundamentalmente porque esta proteína R, que usualmente es una proteína de la saliva, va a llegar acá el duodeno y cuando llega al duodeno, la proteasa pancreática, que es degradadora de proteínas, degrada la proteína R. Y eso es lo que va a pasar. De ese trío que había de factor intrínseco, cianocobalamina y proteína R, en la parte duodenal, por acción de la proteasa pancreática, se degrada la proteína R. ¿Y qué es lo único que queda? Cianocobalamina con factor intrínseco. Eso llega hasta la parte del ilion y se absorbe en ambas ondas. ¿De acuerdo? Eso es lo que es absorción de vitamina B12. Un mes de clase de fisiología dictada en un minuto. Eso es solamente eso. ¿Ya? No hay más para entender ahí. Más fácil. Cansémonos de lo que es vitamina B12. La vitamina B12 se absorbe principalmente mediante... Piensen, solo necesitan pensar, ni siquiera necesitan saber muchas veces. Si han entendido la parte anterior, van a poder saber cuál es la respuesta en este caso. ¿Es activo, pasivo, compleja, osmosis, difusión simple? Si es un dueto, digamos, mezclado con un factor intrínseco, está bien difícil de que eso sea difusión simple, ¿no? Tiene que ser un transporte activo necesariamente, ¿no? No está facilitado por nada tampoco, entonces no hay un transporte pasivo en sí. Entonces acá es un transporte activo netamente. Y eso es una explicación sencilla de lo que pasa, ¿no? Pregunta 20. ¿Cuál de las siguientes es necesaria para la absorción por el organismo de la vitamina B12? Una pregunta ofensiva para vuestros conocimientos pre-residentado. Facilísimo, ¿no? El factor intrínseco. Esta es una pregunta de hace un par de años del examen de residentado, por si acaso, para que vean lo sencillo que preguntan en el examen. Pero claro, preguntan si han leído previamente, si han explicado. Pero es así, las preguntas son muy directas, son muy, muy fáciles. Pregunta 21. En el metabolismo de proteínas, una de las siguientes es una de las funciones principales del hígado. ¿Cuál?
un poquito de hígado, a ver, para que se distraigan. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál es una de las funciones principales? Esta pregunta es del último examen, por si acaso. Así que si responden bien, siéntanse orgullosos de que van bien. ¿Cuál sería? Desactivación de proteínas, desaminación de eritropoyetina, eliminación de ácido fosfórico. Nada, doctores. Es la formación de urea, ¿no? La formación de urea. Es sencillo porque con esto ustedes pueden ver qué es lo que pasa usualmente en un paciente cirrótico. Los pacientes que son cirróticos y tienen encefalopatía hepática, básicamente la encefalopatía la da porque obviamente el paciente no puede degradar bien la urea. Se degrada usualmente no solo en el hígado, sino en la parte del intestino. Y eso forma amonio, ¿no? Y el amonio es el que va a producir la encefalopatía fundamentalmente, ¿no? Una de las funciones principales que tiene el hígado es la formación de urea en sí. Y si esta no puede ser degradada, o sea, es degradada en exceso en algún momento por las proteínas, por las bacterias en sí, esto va a producir encefalopatía hepática a la larga. Entonces, la formación de urea es una de las principales funciones que tiene el hígado en este caso. Una pregunta muy fácil. ¿El volumen diario de líquido que atraviesa el intestino delgado es? Se les había mencionado temprano. ¿Cuál es? ¿6? ¿9? Por eso les puse rango grande, ¿se dan cuenta? Es precisamente por este tipo de preguntas que a veces caen mucho más sencillamente. La diapositiva que les había mencionado decía 6.700, ¿no es cierto? Bastante exacto, bastante digamos, muy preciso para el dato. No necesariamente las personas que hacen el examen sacan las preguntas de cualquier libro. Les he dicho que normalmente los libros de fisiología, tanto gastrointestinal como los libros de fisiología médica, como Gannon y Guyton, te dicen que la absorción y la secreción es usualmente de 8 o 9 litros, ¿no? Entonces esa pregunta está basada principalmente. 6 es muy poco, pero 9 es bastante prudente para que puedan verlo, ¿no? Entonces la absorción y secreción o el líquido que pasa usualmente por el intestino es aproximadamente 9 litros, ¿no? Esto es lo que quiero explicarles acá. Miren, normalmente el consumo de líquidos por la dieta usualmente es de aproximadamente 1500, ¿no? Ese es el consumo. ¿Cuánto se secreta normalmente? 6700, ¿no? 7 litros. 7 litros más 1500 de la dieta, 8500. Es más o menos los 8 o 9 litros que les había mencionado en un momento, que es lo que pasa a través del intestino delgado. Una cosa que deben de saber, ¿cuál es la principal parte del tubo digestivo que produce absorción? ¿Cuál es? Intestino delgado. Ese es lo otro que deben de conocer directamente. Entonces, intestino delgado es quien produce la mayor absorción de todo eso secretado. El colon solo produce una absorción de aproximadamente 1500 centímetros cúbicos. Es lo más cercano a que puede absorber. Y su principal función es absorción de agua. También de sales biliares, pero en muy escasa cantidad y solamente en el colon proximal, ¿no? En ciego y ascendente a lo mucho. Finalmente, lo que llega a las heces es aproximadamente 100 mililitros de agua, nada más. Aquí viene entonces una parte clínica que les va a interesar mucho, la diarrea, ¿no es cierto? Diarrea y constipación. Si hay mayor secreción o hay muy pobre absorción, la cantidad de agua que va a llegar a las heces es mucho mayor, mucho más abundante. ¿Cuál es la definición de diarrea? ¿Más de cuánto? Más de 200 centímetros cúbicos de agua en las heces. Esa es la definición, una de las definiciones de diarrea. ¿Cuál es la otra definición de diarrea? El número de posiciones líquidas, usualmente más de 3 por día, ¿no? Más de 3 por día. Esa es una definición de diarrea. Si quieren verlo matemáticamente, es más de 200 centímetros cúbicos de agua, usualmente en la deposición. Entonces, es lo importante que deben de saber. Cuando la cantidad de agua ingerida es muy poca,
¿no? O la absorción es bastante más abundante que la propia ingesta, va a producirse lo contrario, ¿no? Hay personas que no consumen mucha agua y dicen que están estreñidas, ¿no? Porque la cantidad de agua que llega a las heces son muy escasas y las heces salen secas y es muy doloroso y se produce lo que se llama como constipación. ¿Cuál es la definición de constipación? Matemáticamente no hay una definición de constipación en centímetros cúbicos de agua, o sea, en mililitros no hay una definición de constipación, pero existe una definición de constipación básicamente clínica y básicamente por sintomatología. ¿Cuál sería? ¿Menos de cuántas deposiciones por día? ¿Menos de una por día? ¿Una cada 2 días estará bien? Como estamos grabando, no les puedo preguntar a cada uno cuántas veces hace usted, cuántas veces hace usted. Usualmente es normal que una persona haga deposición 3 veces por día, hasta una vez cada 3 días. Eso es normal. Si toda su vida ha sido así, si una persona ha tenido la deposición una vez cada 3 días y toda su vida ha sido así, eso no es constipación ni estreñimiento. Así que si no hacen deposición un día, eso no quiere decir que estén estreñidos, ¿de acuerdo? Esa es una de las definiciones de constipación. Pero hay una salvedad. Por ejemplo, si es una persona que hace 2 veces por día, desde siempre, y de la noche a la mañana empieza a hacer una vez cada 2 días, eso sí puede ser considerado como constipación, porque es un cambio en su hábito defecatorio usual, ¿no? Esa es la otra definición de constipación, cambio en el hábito defecatorio usual a menos cantidades por día. Y ese cambio en el hábito defecatorio tiene que acompañarse ¿de qué? De que las heces sean duras, de que las heces sean secas y de que haya una sensación de evacuación incompleta. O sea, si tiene una deposición cada 2 días, pero pasa 3 horas en el baño tratando de sacar lo poco que tiene, entonces eso es una constipación, por más que esté dentro del rango de normalidad. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes como constipación. Porque hay un montón de gente que siempre viene a la consulta o va a ir a la consulta a preguntarles que están estreñidos o a decirles que están estreñidos cuando no tienen una deposición por día. Pero pregunten de su hábito defecatorio, es lo más importante. Cada cuánto hacía, cada cuánto haces y cómo lo haces, ¿no? ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál es el negocio? Como dice la salsa. Y eso es lo que deben de conocer acerca de diarrea y de estreñimiento. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de intestino, pero ya se los voy avanzando para que sepan un poquito. Pregunta 23. ¿El mayor porcentaje de agua absorbido en el tracto digestivo se realiza en? Pregunta sumamente regalada, ¿no? ¿Cuál es? Intestino delgado, ¿no? Es una pregunta muy regalada, muy fácil. Ya saben, el intestino delgado, la mayor cantidad de líquido absorbido. Pregunta 24. ¿La cantidad de agua eliminada por las heces es? Ok, vean bien, ¿ah? Miren bien, siempre vean completo, no vean la A nada más y marquen la A. Así son, se olvidan de que tienen 5 alternativas y ven lo primero que les gusta. Ahí hay 200 también. ¿Cuál es la definición de diarrea? Es más de 200, ¿no? Entonces queda a veces la duda. Lamentablemente a veces es problemático cuando les ponen números o porcentajes porque los números no son absolutos. Cuando vean una pregunta de este tipo, la verdad lo que tienen que marcar es 100, que es el corte correcto de todo esto, ¿no? A veces pueden confundirse que lo normal puede ser hasta 200, es cierto, pero 200 ya es considerado básicamente como deposición diarreica en sí. Entonces es acá 100 mililitros por día, ¿ya? Ya saben entonces, 100 mililitros por día es lo final que termina en las heces. Pregunta 25. ¿Cuál es el principal músculo para la contención en la defecación? Hemos llevado a la parte, al corazón de la clase, la parte de defecación. Vamos a hablar ahora solo de defecación durante los siguientes 10 minutos aproximadamente. Le voy a explicar cómo debe ir una persona al baño y el arte que existe dentro del hecho de hacer una deposición. ¿Ustedes creen que ir al baño es solamente ir, sentarse en el trono y se acabó? Pues no. Dentro de todo esto existe toda una serie de mecanismos fisiológicos que ustedes de repente desconocen
o muchos conocen solamente parcialmente. Y van a ver que existen tantos mecanismos que ustedes pueden explicar de ahora en adelante por qué se produce estreñimiento en pacientes. Y van a ver, es muy sencillo. Para empezar, ustedes tienen que saber que estos músculos que están acá, los 5, forman parte de lo que se llaman los músculos del piso pélvico. ¿Ya? Los músculos del piso pélvico, y deben de conocerlos. Es el pubo coxígeo, el pubo rectal, el ilio coxígeo recto anterior y el coxígeo en sí. Doctores, el más importante para la contención es este que ven acá, el que se llama el pubo rectal. ¿Ya? Es el pubo rectal. Ahora van a ver por qué es importante, que es lo que me interesa que conozcan. Anatómicamente, por favor, no olviden qué es el piso pélvico. Pubo rectal, pubo coxígeo, iliocoxígeo, coxígeo y piriforme. No olviden, por favor, esos músculos que son parte importante y se les puede preguntar de repente en la parte de básicas. Mucha atención a eso. Ok. Si ven acá, esta es la parte del ano y esta es la parte del recto, que no es tan recto. Esa es la otra paradoja gastrointestinal. El recto no usualmente es muy recto, que digamos, siempre tiene una angulación, y esta angulación está dada acá. Ese es el ángulo anorrectal usualmente, ¿no? Ese ángulo usualmente suele ser de aproximadamente unos 110 grados, es lo que se conoce en sí. La pregunta de siempre, que siempre les hago es, ¿alguien puede hacer una deposición parado? ¿Alguna vez se han preguntado si pueden hacer una deposición parado? ¿Alguien ha hecho el intento de hacer una deposición parado? Obviamente una persona sana, común y corriente, si tienes diarrea o deposición líquida, obviamente eso sale en cualquier momento porque es líquido, ¿no? Pero ninguna persona en facultades normales o fisiológicas puede hacer una deposición parado. Siempre uno, desde el momento en el que tiene uso de razón, se va a dar cuenta que lo primero que hace para ir a hacer una deposición es sentarse. Siempre. Y el mecanismo fisiológico es precisamente ese músculo que han visto en la pregunta anterior, que es el músculo de acá, es el músculo puborectal. De acá. Les voy a mostrar acá. Miren, recto, y este es el músculo puborectal, que básicamente se inserta en la sínfisis del pubis y abraza al recto. Esto pasa cuando una persona está de pie, como estoy yo en este momento. Cuando uno está de pie, el músculo puborectal está abrazando completamente a la parte rectal. Es por eso que si tienes una deposición acá arriba, por más esfuerzo de pujo que haces, jamás va a poder salir si tienes el pubo rectal en condiciones totalmente indemnes. ¿De acuerdo? Ese es el principal mecanismo de contención fisiológica, por eso es el pubo rectal. Cuando uno se sienta o toma la posición de cuclillas, este músculo pubo rectal, ¿qué hace? Se suelta y deja de abrazar prácticamente al recto y permite que las heces puedan bajar de manera fisiológica. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo principal por los cuales ustedes pueden entrar y hacer una deposición solamente sentado. Por eso, cuando tengan pacientes en la clínica, en el hospital, no les pidan que hagan deposición cuando estén en la cama echados. Es bien difícil de que lo puedan hacer en esa posición. Echado tampoco lo van a poder, porque prácticamente el paciente está. Es en una forma longitudinal donde el pubo rectal va a estar abrazando la parte rectal. Eso es lo normal, eso es lo fisiológico que existe. ¿De acuerdo? Entonces ya saben cuál es el principal mecanismo de contención, que es el pubo rectal. Ustedes deben de saber que existe inervación. ¿Ya? Existe inervación. Existe en la parte anal lo que es el esfínter interno y el esfínter anal externo. Primer punto. El esfínter anal interno lo controlan tanto la parte simpática como parasimpática, es decir, es autonómico, es decir, ustedes no pueden controlar esos estímulos, ¿de acuerdo? Porque es un estímulo reflejo que ustedes no pueden controlar. Eso es lo autonómico, lo simpático y lo parasimpático, y eso es el esfínter anal interno. Pero hay algo que ustedes sí pueden controlar, que es el esfínter anal externo. Cuando dicen empujen, ¿no? Cuando dicen empujen, básicamente lo que hacen es estimular este esfínter anal externo. ¿Por qué? Porque está dado por un nervio, que es el nervio pudendo de la médula sacra.
Entonces el esfínter anal externo es controlable, el interno no. Ese es otro de los mecanismos por los cuales ustedes no tienen un accidente dentro de la clase mientras yo estoy explicando si están con ganas de hacer una deposición. Ese es lo que suele pasar. Tienen varios mecanismos de contención. Primero su pubo rectal y dos, el esfínter anal externo. Ese es el otro mecanismo. Eso es lo que usualmente va a pasar en algunos pacientes que tienen un accidente de tránsito, están en una moto, se golpean, se rompen la columna, se parten la parte de la columna sacra y se lesiona este nervio pudendo de la médula sacra. ¿Qué va a tener el paciente a la larga? Va a tener una incontinencia fecal terrible y probablemente por vida, es decir, no va a volver a contener nunca más el esfínter esofágico, el esfínter anal externo, el esfínter anal externo, y puede tener incontinencia fecal. Pasa lo mismo muchas veces cuando las pacientes tienen una episiotomía muy larga, por ejemplo, las personas, las gestantes que dan a luz, se lesiona el piso pélvico, por ejemplo, se lesiona el piso pélvico y a la larga esta paciente puede tener ¿qué? Incontinencia fecal posterior a los partos. Ya tienen entonces varios mecanismos, el piso pélvico, el esfínter anal externo y el músculo puborectal. Todo eso, como ven, son explicaciones fisiológicas de lo que se puede ver. La fisiología de la defecación, los 5 pasos fundamentales que desde hoy van a practicar cuando lleguen a sus casas, son estos 5 que ven acá. Doctores, el primero es que la ampolla rectal esté llena. No intente empujar si vuestra ampolla rectal no está llena. Hay gente que entra al baño porque quiere hacer deposición una vez por día cuando su ampolla rectal no está llena y van a decir que están estreñidos. Si no hay ganas, no pueden hacer una deposición de alguna manera si no tienen la ampolla rectal llena. Ese es el primer estímulo. Tiene que tener una ampolla rectal llena para hacer una deposición. Segundo es el enderezamiento recto, que está dado básicamente por el mecanismo que les he dicho, el pubo rectal, ¿no? Tercero, la elevación del piso pélvico. Cuando uno puja, el piso pélvico se eleva. Ese es uno de los principales mecanismos. Por eso debe haber indemnidad del piso pélvico. ¿Ya? El piso pélvico debe estar en buenas condiciones. Es lo que principalmente se lesiona en mujeres que tienen prolapsos, tanto vaginales como vesicales, como uretrales, como rectales, etcétera. Cualquier tipo de lesión es básicamente por lesión del piso pélvico. Eso se llama disinergia del piso pélvico y a veces es por traumatismos postparto. Se eleva el piso pélvico y lo otro que pasa es que existe una prensa abdominal. Tener indemne el piso, la prensa abdominal es muy importante para que ustedes puedan hacer una deposición normal. Los abuelitos usualmente tienen muy poca fuerza en la prensa abdominal porque ya no tienen buenos abdominales y ya no tienen mucha fuerza. Entonces, hacer una prensa abdominal es muy importante también para tener una defecación adecuada. Tienen piso pélvico, tienen prensa abdominal y finalmente la relajación del esfínter es la parte final. El esfínter controlado externo y el no controlado que es el esfínter anal interno. Esos son los mecanismos de la defecación, ¿no? Eso es para que lo tengan muchísimo más claro. Listo, entonces hemos llegado a la parte final de lo que es defecación. Vamos a pasar a lo que es secreción ahora, secreción pancreática. ¿Cuáles son las características de la secreción pancreática? ¿Cuál les parece ahí? ¿Es transparente, hiperosmótica, isosmótica? Para empezar, ¿es ácida o es alcalina la secreción pancreática? Recuerdan, ¿no? Cuando se secreta por acción de la colecistoquinina, ¿qué se secreta? Bicarbonato, por consiguiente, alcalino a ojo cerrado. ¿Sale de colores o no sale de colores? Nunca, ¿no? O sea, no sale simplemente transparente. Todavía tienen que saber que es transparente y que es alcalino solamente por criterio. Quizás el problema es saber si si es isosmótico o si es hiperosmótico. Realmente es isosmótico. Eso es lo principal que deben de saber en una secreción pancreática. Lo transparente y lo alcalino creo que son bastante deducibles, ¿no? Pero sí es isosmótico. Entonces, ahí la respuesta es la C. Pregunta 27. Solo uno de los siguientes grupos de enzimas son endopeptidasas. Ok. Acá esto requiere haber repasado previamente lo que son las peptidasas pancreáticas en sí. ¿Alguien sabe esto? ¿Cuáles son las enzimas llamadas endopeptidasas? Vamos a recordar que existen lo que son endopeptidasas y lo que son
exopeptidasas, ¿ya? Primero, esas son las divisiones. Para empezar, las proteasas, dentro de las proteasas pancreáticas existen lo que son las proenzimas, ¿ya? Las proenzimas son el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa A y la procarboxipeptidasa B. Esas son usualmente las proenzimas o simógenos. ¿Qué significa ser simógeno o proenzima? Ya les he dicho, es una sustancia que de por sí sola no tiene una función específica. Tiene que ser estimulada y cambiada a otra sustancia o activada para que tenga una función adecuada. Es lo que pasaba con el pepsinógeno. ¿Recuerdan? El pepsinógeno es una proenzima o simógeno que no tiene una función específica. Cuando el ácido clorhídrico lo convierte en pepsina, recién puede degradar proteínas. Usualmente acá las endopeptidasas son estas que ustedes ven acá, la tripsina y la quimotripsina. Esas son las endopeptidasas. ¿Cuáles son las exopeptidasas? Usualmente son las carboxipeptidasas, ¿ya? Son las carboxipeptidasas. Entonces la tripsina y la quimotripsina son endopeptidasas. Ahora van a verlo en un gráfico mejor. En un momento se los voy a mostrar. Para empezar, dentro de la secreción biliar, vamos a ver, ya les había mencionado previamente que la producción de bilis por día es de aproximadamente 500 a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Eso es lo que aproximadamente se puede ver. Tengan por favor en consideración lo siguiente, ¿cuál es la función de la vesícula? Así es, almacenar, ¿no es cierto? Almacenar la bilis, no es producir la bilis. La producción de bilis es ¿dónde? Es en el hígado, ¿no es cierto? Entonces no confundir ese detalle. La producción de bilis es más que todo en el hígado y el almacenamiento es acá en la vesícula. Las funciones de la bilis son la digestión y absorción de grasas, principalmente por las sales biliares y la excreción de bilirrubina y colesterol. Doctores, si a alguno le operan de la vesícula, ¿dónde se almacena la bilis? ¿O ya no se almacena? Una pregunta esotérica, a ver, ¿dónde termina la bilis? Ese medio litro producido por día, ¿dónde acaba? ¿Dónde? ¿Dónde termina? En el duodeno. Cierto, muchos dicen que es en el colédoco, pues no, el colédoco es demasiado pequeño como para poder almacenar tal cantidad de bilis. Entonces, donde termina esta bilis almacenada suele ser en la parte del duodeno, ¿ya? Entonces termina almacenada acá en el duodeno y muchas veces hay personas que sufren de lo que se llama reflujo alcalino. Quiere decir que el contenido de bilis que queda acá, porque ya no hay vesícula, regresa al estómago y se produce una gastritis básicamente por irritación por la propia bilis. Entonces, no se hagan sacar la vesícula por las puras. Eso quiere decir que la vesícula sí sirve para varias cosas. Una de ellas es principalmente el almacenamiento de la bilis en sí y para que no haya este reflujo alcalino fundamentalmente que puede existir, ¿no? Entonces no olviden acá que la producción de bilis es en la parte hepática, llega acá por el conducto, por los hepáticos, ¿no? Y llega al conducto colédoco, tienen la bilis acá con el cístico para que llegue acá al esfínter de Oddi y finalmente pueda ser secretado la bilis por ahí, ¿no? Pregunta 28. Esta pregunta es del examen de ahora del mes pasado. ¿Qué tipo de glándulas exocrinas tiene el páncreas? ¿Cuál es el tipo de glándula exocrina que tiene el páncreas? ¿Secreta moco? ¿Es seromucosa? ¿Es serosa, caliciforme, endocrina? Endocrina sería solo si produce insulina y glucagón, ¿no? Entonces, no es cierto, porque también produces fundamentalmente proteasas. Ahora, esta alternativa pues es risible, porque si te están preguntando secreción exocrina, no puedes poner que el producto es endocrino. Por eso existe endocrino y exocrino, son dos cosas diferentes. Acá obviamente es serosa, ¿no? La respuesta es serosa. Las glándulas exocrinas usualmente son serosas. Entonces vamos a ver los productos de secreción exocrina, que son los que me interesa mostrarles a ustedes, por lo que los de secreción endocrina lo van a ver en la parte de endocrinología en sí, que son insulina, glucagón, fundamentalmente para ver la patología de la diabetes, ¿no? Pero en la secreción exocrina vamos a ver que existen componentes inorgánicos y componentes orgánicos.
Los componentes inorgánicos son muy sencillos de que ustedes los comprendan. Son agua, sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Eso es común de que ustedes puedan encontrar. Recuerden el bicarbonato, que es producida por secreción de agua, y bicarbonato lo producen ¿quién? Es estimulada por ¿quién? Por la secretina. No lo olviden, no olviden ese detalle, ¿ok? Y los componentes orgánicos están los que les he mencionado hace un momento, ¿no? Tienen las proenzimas o zimógenos, que son tripsinógeno, quimotripsinógeno, procarboxipeptidasa I B. Y no olviden también la proelastasa, ¿ya? La proelastasa también pueden incrementar ahí. Y existen enzimas. Las enzimas son fundamentalmente la amilasa, la lipasa y las proteasas que ya están activas en sí. Doctores, amilasa y lipasa lo vamos a ver cuando hagamos la parte de pancreatitis. Fundamentalmente, si hay una inflamación en el páncreas, lo que se lleva es esas dos enzimas, que son la amilasa y la lipasa, ¿no? Que sirven para el diagnóstico de pancreatitis. Pero ahora vamos a hablar un poco de la parte fisiológica y de estas proenzimas. Ok, en este gráfico que van a ver acá, necesito simplemente que me entiendan una cosa. El páncreas tiene estas proenzimas que les he mencionado. La más importante de esas proenzimas es el tripsinógeno, ¿ya? Es el tripsinógeno. ¿Qué va a pasar para que ese tripsinógeno se convierta en su parte activa? Primero, saber que la parte activa de cada uno de ellos también es deducible muy fácilmente. Si el tripsinógeno tiene su parte activa, se llamará tripsina. Crimotripsinógeno, quimotripsina. Procarboxipeptidasa A, carboxipeptidasa A. Procarboxipeptidasa B, carboxipeptidasa B. Y proelastasa, elastasa. O sea, no hay ningún problema para poder deducir la parte activa de cada una de ellas, ¿ya? Segundo, para que este tripsinógeno se convierta en tripsina, la pregunta es, ¿qué sustancia necesitas para que pueda ser convertido el tripsinógeno en tripsina? Necesitas esta sustancia de acá que se llama enteroquinasa, ¿ya? Enteroquinasa. Eso es una pregunta de examen. ¿Qué sustancia convierte el tripsinógeno en tripsina? Y es la enteroquinasa, que es producida por los enterocitos, ¿de acuerdo? Ese es el mecanismo fundamental de conversión, entonces, de la activación del tripsinógeno a la tripsina. ¿Qué va a pasar con los otros zimógenos? O sea, el quimotripsinógeno para que se convierta en quimotripsina, la proelastasa para que se convierta en elastasa. Todos necesitan de esa activación previa, es decir, la sustancia que va a convertir los demás zimógenos en su parte activa es la tripsina. Es la tripsina, ¿de acuerdo? Entonces, para que se desencadene todo esto, el tripsinógeno debe haberse convertido en tripsina, y la tripsina es la que convierte el quimotripsinógeno en quimotripsina, la proelastasa en elastasa, la procarboxipeptidasa A y B en sus carboxipeptidasas A y B. Entonces, eso es lo que vemos acá. Tripsinógeno convertido a tripsina por enteroquinasa, y esa tripsina es la que sirve para convertir el quimotripsinógeno en quimotripsina, proelastasa en elastasa y las procarboxipeptidasas en carboxipeptidasas A y B. Con eso recién podemos tener una secreción realmente y una actividad de las proteasas en este sentido. ¿De acuerdo? Ya saben lo mismo, este es el mismo gráfico, solo explicado de diferente manera. Tripsinógeno por enteroquinasa en tripsina, y la tripsina actúa sobre los demás para poder convertirlos fundamentalmente. Es solamente una repetición de lo mismo. ¿Cuál de las siguientes enzimas no es secretada por el páncreas? De acuerdo, es muy sencillo, porque es producida ¿por quién? Por esos enterocitos, ¿no? Muy fácil, muy bien. Vamos a ver entonces acá lo que son las enzimas digestivas, la amilasa, la lipasa y las proteasas, muy superficialmente, porque es básicamente la función fisiológica que tienen cada una de ellas. La amilasa, antes que todo, la amilasa tiene la función o la peculiaridad de poder digerir ¿qué? ¿Qué hace la amilasa? ¿Interviene en la digestión de qué?
Claro, interviene en la digestión básicamente carbohidratos. Esa es la respuesta correcta, es carbohidratos, cierto. De ahí lo convierte en monosacáridos finalmente, pero es fundamentalmente la acción sobre los carbohidratos, ¿no? Amilasa existe, doctores. Existe amilasa salival, existe amilasa pancreática. La amilasa salival es escasa, pero tiene actividad, y la amilasa pancreática es la que tiene mayor acción en este sentido. La lipasa, igual, la lipasa es otra enzima en este caso que tiene actividad sobre quién? Absorción de lípidos. Si la amilasa es sobre carbohidratos, la lipasa es sobre lípidos. ¿De acuerdo? Fundamentalmente eso. ¿Existe lipasa lingual? Sí, doctores. Existe lipasa lingual. ¿Existe lipasa esofágica? No, no existe. ¿Existe lipasa gástrica? Sí, sí existe lipasa gástrica. ¿Existe lipasa pancreática? Obviamente es la que sabemos. Sí. Existe lipasa lingual, existe lipasa gástrica y existe lipasa pancreática. Así que tengan mucha atención con eso también si ven en algún momento, ¿ya? Obviamente acá la que tiene la función fundamental y específica es la lipasa en sí, ¿no? Pregunta 30. ¿Cuáles son los principales componentes de la bilis? Los ácidos biliares, ¿no? ¿La B? El colesterol, dice el doctor, colesterol y ácidos biliares. La E, doctora. Una guardia más, doctora, si no, a tu jefe. Tu domingo puede ser sentenciado. Nunca olviden, obviamente, de acá hay algo que no van a dudar, que es ácidos biliares es uno de los componentes, ¿cierto? Todo el mundo empieza a marcar colesterol, se emocionan con el colesterol. No es cierto, no es uno de los principales componentes. Otro que quieren marcar muchas veces y no está ahí es bilirrubina, ¿no? Dicen bilirrubina, viene Juan Luis Guerra el 20, ya, bilirrubina, todo el mundo quiere marcar bilirrubina ahora, ¿no? Fundamentalmente hay algo que tiene la bilis, que es líquido, agua, agua y ácidos biliares, esa es la respuesta. Tiene agua fundamentalmente y ácidos biliares, tiene colesterol en muy poca cantidad. Entonces la respuesta que es agua y ácidos biliares, esa es su principal composición en sí, ¿no? Tiene fosfolípidos, tiene lecitina, sí, pero son en cantidades sumamente escasas, ¿no? ¿Cuándo sube la bilirrubina, doctor? Doctora, ¿cuándo sube la bilirrubina? Cuando te miro y no me miras, ¿no es eso? Ok, vamos a ver, eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de hígado y colestasis. Entonces ya saben acá, ácidos biliares. Pregunta 31. La absorción intestinal de los ácidos biliares se produce en el ileón terminal. ¿Mediante qué? Transporte activo, difusión facilitada, difusión pasiva, pinocitosis, ninguna. Esas preguntas son típicas de fisio, así que van a ver, la mayoría de cosas tiene que ver con esto. ¿Cuál es? Difusión facilitada. Acuérdense, ¿a qué se llamaba la absorción de sales biliares? ¿Cómo se llama todo ese mecanismo? Circulación enterohepática, ¿no? Y en el ileón tenían que absorberse. Han visto que entró rápido, pero no es pues difusión facilitada nada más por eso. Sí es necesariamente un transporte activo, ¿no? Hay un transporte activo dentro de todo eso y ahora se los voy a explicar.